Ustedes perfectamente bien, considero, porque Cristo ha estado al pendiente de cada uno de nosotros. Estamos finalizando junio, propiamente finalizamos la mitad del año, y con todo esto de finalización de medio año hemos tenido, ¿verdad?, la soberanía de Jesucristo sobre nuestras vidas. Y pues le damos gratitud al Señor de que así haya sido. En ocasiones llegamos a considerar que estamos en cierta manera enclaustrados, pero no es así, porque como les decíamos en emisiones pasadas, las puertas de las iglesias están cerradas, pero las puertas del cielo están abiertas. Sean bienvenidos todos los que nos están viendo a través de este medio social, y esperando en Cristo que la gracia de Jesús esté sobre sus vidas, que hasta el día de hoy puedan sentir su poderosa presencia en ustedes, que nuestros hermanos, amigos, Sol, Gina, Nelly, Felipe, Mario, Diana, ¿verdad?, Nelly, Patti, Nico, Susi, Lea, Carlos, sientan la poderosa presencia de su Salvador en sus vidas. Y pues le damos gratitud a Dios que en determinado momento en ciertos estados, ciertos municipios, ¿verdad?, la Secretaría de Salud, el mismo gobierno federal, estatal, ha dado un poquito de luz para que se pueda dar apertura a las iglesias. Oramos para que el Señor prospere el que algunas de ellas van a abrir. Comentaba su servidor con la iglesia que ministra que por cuestiones de estrategia, su servidor no va a abrir todavía. Es algo que pues realmente debo sentir como de parte de Dios el poderlo realizar, porque no es aperturar por aperturar. La comunidad donde nosotros nos reunimos eclesiástica somos 162 y 45 en Irapuato. Y entonces, al momento en que implica abrir, todos vamos a querer estar en la presencia del Señor. Y eso también nos puede traer consecuencias en las cuales pastoralmente yo no quiero caer. Entonces, la iglesia Jesús es mi roca, la iglesia Jesús es el camino. Nos vamos a esperar un poquitito más, ¿verdad? Porque si ya hemos soportado 4 meses, pues otros 22 se van a ir rápidamente. Y quizás vamos a dejarnos de ver los domingos, porque en determinado momento ya vamos a estar ministrando en la iglesia local. Entonces, oramos porque las iglesias que aperturaron, el Señor los guarde, los cuide de todo contagio, ¿verdad? Y que sigan adelante. Nosotros nos vamos a esperar un poquitito más. Bienvenida a mi hermana Isabel, Caro, mi hermana Esther Jax, Salma, Génesis, Blanca. Y vamos a ver un tema, créame, que en verdad, al paso de mis años, también he aprendido a actualizarme, a renovar las formas, las estructuras en las cuales pues se puede presentar el Evangelio. Y a lo largo de estos últimos meses que hemos estado estudiando, preparándonos más, pues el Señor me ha dicho a través de los estudios, de los análisis bíblicos, que pues podemos en determinado momento estar cometiendo un error de transmisión del Evangelio. Y por ello me puse a pensar, y lo cual transmitimos en la publicidad, ¿cuál es el verdadero Evangelio? O sea, ¿cuál es el verdadero Evangelio que nosotros tenemos que transmitir? Porque el apóstol Pablo en el libro a los Gálatas, capítulo número 1, dice que si alguien presenta otro evangelio diferente al de Jesucristo, va a ser un maldito. Y entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? Esa es la situación que vamos a confrontar el día de hoy. No sé si a usted le pasó, pero a mí desde que era niño las puertas eran tocadas por personas que llevaban un mensaje de la Biblia. Olvídese de denominaciones. Tocaban y nos querían decir algo acerca de la Biblia. En la actualidad se siguen tocando puertas y nos quieren decir un mensaje de la Biblia.
mas no sé si realmente nos están transmitiendo el Evangelio, que es lo que realmente vamos a ver hoy. El libro de Mateo capítulo 28 nos indica que vayamos y prediquemos el Evangelio y hacer discípulos. También el libro de Marcos capítulo 16 nos dice que al Señor Jesucristo le ha dado todo, es el que tiene toda potestad para que nosotros podamos ir y predicar el Evangelio. ¿Cuál es el verdadero Evangelio entonces? O sea, ¿en qué sentido nosotros vamos a predicarlo? Le voy a poner cuatro frases para que usted nos pueda decir de esas cuatro, cuál de ellas está transmitiendo verdaderamente el Evangelio. O sea, de esas frases que son bien comunes, que las usamos posiblemente a diario al hablar con una persona. Una, podemos decirle a la gente: crea usted en Jesús y Él le sanará. Porque le estamos hablando a una persona que está enferma. Crea en Jesús y le aseguro que Él le va a sanar. O nos encontramos a una persona que está en determinado momento en estragos económicos y le decimos: si cree usted en Jesús, Él traerá prosperidad a su vida. Sanidad, prosperidad. O le podemos decir a la persona que en determinado momento no tiene amor, está intranquilo, tiene ansiedad, y nosotros le podemos decir: crea en nuestro Señor Jesucristo y Él le dará paz. Prosperidad, sanación, paz. O el más conocido de todos: Dios le ama y tiene un plan maravilloso para su vida. Sanación, prosperidad, paz, plan maravilloso. ¿Qué piensa Aida, Nora, Eva, Ayala, Héctor, Rafa sobre estos cuatro aspectos? ¿Cuál realmente de esos cuatro trae el mensaje del Evangelio? ¿Cuál es? Y más frases que hemos escuchado a lo largo de nuestra trayectoria en el andar cristiano. ¿Cuál realmente de esas cuatro frases transmite el Evangelio de Jesucristo? Se la dejo para que pueda discernir cuál trae un mensaje de Evangelio. Para ello vamos a abrir la Biblia. No nos vamos a mover del Evangelio de San Lucas. Busque el Evangelio de Lucas para que vayamos viendo esto. Vamos a irnos en el Evangelio de Lucas. Y ya cuando veamos 3 citas bíblicas, usted va a poder darnos su opinión de cuál verdaderamente es el mensaje del Evangelio. Empezando porque Evangelio viene del griego evangelium. Eso significa buena noticia, un buen anuncio. Por eso cuando nosotros decimos ¿qué quiere decir comúnmente en las iglesias el Evangelio? Inmediatamente respondemos, ¿verdad? Buenas noticias, las buenas nuevas. O sea, en ese momento nosotros vemos que son noticias. Por lo tanto, le damos gratitud al Señor, ¿verdad? De que nos tenga buenas noticias. Pero la cuestión es, ¿cuál es el verdadero fondo del Evangelio? ¿Cuál es el verdadero anuncio del Evangelio? ¿Cuál es? Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Bienvenida a nuestra hermana Isabel Rodríguez, nuestra hermana Altagracia, y nos comunican que Isaí, gracias a Dios, ¿verdad? Se pedía oración por él, no tiene COVID, y eso pues nos da una gran alegría. Es de Irapuato, y le damos gratitud al Señor que se mostró en Isaí,
y de esa manera está libre de esta contaminación epidémica. Esa es la obra del Señor. Ahora, me vuelvo a la cuestión del Evangelio. ¿Listos? Vamos a discernir este asunto, porque cuando nosotros regresemos a las iglesias vamos a tener que hacer un trabajo extraordinario para que la gente se acerque a Jesucristo. En estas semanas que hemos estado en casa, pues el Señor nos ha dado hogares que se han abierto, que hemos tenido que mi esposa y yo salir a ministrar nuevos. Y entonces en esos hogares que hemos entrado, hemos tratado de hacerles ver que no les vamos nosotros a arreglar su vida, no les llevamos sanidad, no les llevamos dinero, no les llevamos salud, nosotros no, sino que les llevamos algo que dice el Evangelio. Y entonces ya lo estamos poniendo nosotros también en la presencia física en los hogares, en los evangelismos que se nos han abierto. Hemos tenido que salir, no estamos, ¿para qué le vamos a ir? Estamos bien resguardados. Hemos tenido que hacer el trabajo del Señor porque salen cosas en las cuales la emergencia de la presencia de Jesús es indispensable. Entonces, bienvenida Marta Mendoza, Nelly, Josué, y vamos a entrar en materia. Evangelio de Lucas, capítulo número 1. Antes del versículo número 67, si su Biblia tiene una cuestión de entrada, de un titulito, dice profecía de Zacarías. Es lo que nos está diciendo allí, una profecía del sacerdote Zacarías. Y dice así, mire, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso, y luego viene un calificativo extraordinario, que nos levantó un poderoso ¿qué? Desde ahí vamos a comenzar a entender esto del verdadero evangelio. Un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. No dice la profecía de Zacarías que el Señor Dios nos ha levantado un poderoso proveedor, ni sanador, ni médico, ni cuidador, ni protector, sino que dice que nos ha levantado un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Versículo número 77. La Biblia dice, para dar conocimiento de, ¿qué palabra sigue? Para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. La cuestión profética nos está indicando el Evangelio de Jesús, para qué es, Él realmente a qué vino sobre la faz de la tierra. Él realmente, durante su transitar por casi 33 años sobre la tierra, ¿qué hizo? ¿Cuál fue su plan? El plan de Dios realmente, ¿cuál fue? ¿Traerme prosperidad? ¿Traerme sanidad? ¿Traerme un plan? ¿O traerme paz? ¿Cuál fue el plan original de Dios que en determinado momento ilustres hemos tratado de acomodar a nuestras necesidades? Hay gente que se dedica a predicar en contra de, y en contra de, y en contra de, y en contra de. Y está perdiendo la esencia de lo que Jesucristo predica en el Evangelio. La profecía decía que el Dios Todopoderoso ha dado en su Hijo un poderoso Salvador,
que viene anunciando a su pueblo salvación y perdón de sus pecados. Entonces, ¿cómo debemos comenzar a transmitir el evangelio para no engañar a las personas? Cuando alguien abre un hogar, está pensando que va a suceder algo extraordinario al momento de que dicen: deja que los cristianos entren a tu casa porque te va a ir bien. Deja que hablen de la Biblia porque te van a dar dinero. Deja que entren a tu casa porque vas a ver que tus hijos van a regresar. Deja que entren y te prediquen de la Biblia porque te van a ayudar en tus problemas. Y la situación no está así. Un día en un hogar que tuvimos aquí en San Felipe, ya hace unos 20 y tantos años, llegamos al hogar y alguien sacó unas radiografías y nos las puso sobre la mesa y le dijimos: ¿de qué son las radiografías? No, pues para que las paguen porque no tenemos dinero para pagarlas. O sea, nosotros no vamos a un hogar a eso. Es una cuestión que debemos de lograr entender. La Biblia dice que Jesucristo tiene otro enfoque que nosotros debemos retomar. Vaya hacia Lucas capítulo número 3. Le dije que no nos íbamos a mover de Lucas. Dé unas vueltecitas allá al Evangelio de Lucas, una hojita, y váyase al capítulo 3. ¿Listo? Dice la Escritura, desde el versículo número 4, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, prepara el camino al Señor, prepara el camino del Señor. Y luego dice: endereza las sendas, porque todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, aplanaditos, lisos. Versículo 6. Y verá cuánta carne, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, cuántos adolescentes, cuántos jóvenes. Y verá toda carne. ¿Qué va a ver toda carne? Dinero, casas, autos, sanidad, prosperidad. ¿Qué va a ver toda carne? La Biblia dice que toda carne va a ver ¿qué? La salvación de Dios. Entonces, ¿cuál es el verdadero evangelio? ¿Qué vamos a transmitir nosotros? ¿Qué le vamos a decir a la gente para no engañarla? Porque es defraudante que nosotros digamos: eres sano en el nombre de Jesucristo, lo declaro. Por favor, te aseguro que mañana tendrás para comer. Si no es el evangelio, no está hablando de eso. Está hablando de otra cosa que tenemos que cimentar nosotros. Le digo, hay mucha gente que nos estamos destrozando por cuestiones en las cuales creemos que esa es la esencia de las iglesias. Pero la esencia del evangelio es el que ya estamos analizando, que al final usted mismo va a decir cuál es el verdadero evangelio entonces. ¿Cuál es? Ahora, nos vamos a la ya conocida parábola con Zaqueo. Váyase usted a Lucas 19, a esa transición de cambio de Zaqueo, que en cierta ocasión vimos, pero que ahora me voy a enfocar a otra cosa. ¿Ya lo tiene? Lucas 19. Bien. Dice Lucas 19 para Marilú Gómez, para Norma, para Clara, para Lorenzo. Nos está contando una historia, perdón, dije parábola, no es parábola. Nos está contando una historia
en la cual hay un hombre que necesita ver a Jesús. Y entonces Jesús se detiene al sentir la necesidad de ese hombre. Y le dice Zaqueo por su propio nombre para que reciba un mensaje. Bájate de ese árbol porque ahorita voy a llegar a tu casa, me vas a recibir. Ahora, muchos nos vamos con la transformación interna de Zaqueo que dice, yo he obtenido mucha ganancia de determinadas personas, pero se las voy a regresar. Es más, hasta multiplicadas. O sea, me quiero sentir bien conmigo mismo. Pero lo que nos debe de llamar la atención es el mensaje del Evangelio del dueño de ese mensaje. ¿Qué dijo el dueño de ese mensaje? ¿Qué dijo Jesús ante la reacción de Zaqueo? ¿Qué le dijo? Dice en el versículo número 9 está la respuesta de Jesús para Zaqueo. No le dijo Jesús, bien haces, qué bueno, ven para darte un abrazo porque cambiaste, sigue haciendo eso el resto de tu vida, te felicito, no me esperé que cambiaras tan rápidamente. No expresó Jesús eso, porque Jesús trae un evangelio específico y no perdió el sentido, no perdió el objetivo. Y todo lo que él decía, todo lo que él hacía, estaba centrado sobre esa meta. ¿Qué dijo Jesús entonces en el versículo número 9? Jesús le dijo, hoy ha venido ¿qué? Hoy ha venido la salvación a esta casa. La esencia del evangelio entonces, ¿cuál es? ¿De qué le debemos de hablar a las personas? ¿Cuál es el centro del mensaje del evangelio? ¿Cuál realmente es el verdadero evangelio? Tengo que decir cosas para ganar gente, cosas que quizá no son necesarias para ello. ¿Para qué quiere una persona ser sanada si se va a perder? ¿Para qué quiere una persona un carro nuevo si su objetivo es no tener salvación? ¿Para qué sirve en una familia estar todos en armonía, en paz, en tranquilidad, si todos se van a perder? Porque no estamos enfocando realmente lo que es el verdadero evangelio. Por lo tanto, le vuelvo a preguntar, ¿cuál es el verdadero evangelio entonces? Olvídese de denominaciones, olvídese de la iglesia donde usted asiste. ¿Cuál es el verdadero evangelio? Ahora, ¿a qué me tengo que enfocar? ¿A qué se tienen que enfocar Ruth, Elvira? ¿A qué nos tenemos que enfocar? Y es algo que no logramos entender. Por eso hay muchos congregantes reunidos en las iglesias que no saben realmente lo portentoso que significa el que Jesús haya visitado su vida, porque simple y sencillamente les transmitimos mal el evangelio. Y entonces asisten porque se sienten bien, porque les gusta cómo el predicador habla la escritura, les gusta cantar cuando el grupo está exaltando el nombre del Señor, les gusta danzar porque en ese momento el salto les quita el estrés, les gusta aplaudir porque se sienten libres, les gusta gritar, les gusta acostarse sobre el piso, les gusta dar marometas, les gustan tocar los panderos, les gusta, pero ¿el evangelio de Cristo realmente los tocaría? ¿Se imagina usted el pueblo de Dios en toda su globalidad realmente evangelizado? ¿Qué haríamos? ¿Se imagina usted lo que significa que todos entendiéramos cuál es el verdadero evangelio? Espero en el Señor
que usted hoy lo haya comprendido, que usted haya entendido cuál es el verdadero evangelio. Y si me lo ponen 2, 3 palabras allí a través ahorita de esta red social, sería formidable. Que usted haya entendido entonces cuál es el verdadero evangelio. Si lo entendió, escríbamelo ahí para decirle a los que nos están ahorita observando que hay alguien que logró entender cuál es entonces el verdadero evangelio. ¿De qué vamos a hablar? ¿Cuál es la buena noticia que vamos a transmitir? ¿Cuál es el buen anuncio? ¿Cuál es la buena nueva que le vamos a dar a conocer a las personas? Si damos a conocer ese verdadero evangelio, nadie se va a defraudar. Nadie. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de conceptos doctrinales. Toda la doctrina viene después de que el hombre o mujer aceptan el mensaje del evangelio. Esa es la esencia. Recibir el mensaje verdadero del evangelio. Cuando la persona ya la tiene, viene el adoctrinamiento. Por eso Mateo 28 nos dice que los discipulemos, que les enseñemos todas las cosas que están en el libro de la vida. Pero debemos de lograr entender que realmente tenemos una visión que aceptar y cambiar de lo que comúnmente estamos haciendo. Y Laura Mariana tiene que saber qué va a decir ya. Es que no logramos entender realmente que al lado nuestro, nuestros padres, nuestras hermanas, hermanos, nuestros compañeros de trabajo están en riesgo. Lo que el COVID está haciendo al llevarse a personas a la tumba es mínimo para lo que puede hacer aquel enemigo de la salvación, porque se los va a llevar al infierno. Se lo digo clarito, bien claro. ¿Qué vino a transmitir Jesucristo en su evangelio? Eso que estamos viendo. ¿Y qué indica? Que Él no va a permitir que usted o yo nos vayamos al infierno, sino que nos va a llevar al cielo, para que me pueda entender clarito. Por eso el Evangelio de Juan capítulo 14 nos indica: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Dice Jesús: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, muchas. Voy pues a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté también tú estés. Mientras voy a prepararlo, ocúpate de tu prosperidad, salud. Preocúpate de eso, porque voy a regresar y te voy a tomar a mí, para que donde yo esté, tú siempre estés conmigo. Ojalá Lupita Calvillo, Karina Ramírez nos estén entendiendo. Esto es importante, es vital. Desde que el Señor nos llamó a su cuerpo ministerial, a su cuerpo laico, a su cuerpo en una iglesia, nos ha llamado para que le transmitamos también a otras personas que nosotros ya estamos del otro lado y que ahora les vamos a tender un brazo, una red, para que ellos también puedan ser prosperados, sanados, armonizados, para que puedan ser ¿qué entiende mi hermana Gaby Reyes de esto? ¿Qué es? ¿Qué es realmente lo que quiere el Señor que nosotros transmitamos? ¿Qué le dice el Señor a Pablito para que lo pueda transmitir? ¿Qué nos dice? Y le aseguro que si nos enfocamos a eso,
aunque la gente quiera escuchar otra cosa, porque la gente quiere escuchar una solución a sus problemas, pero Jesucristo tiene otro enfoque. Y si Jesucristo logra con su enfoque, usándonos a nosotros, tocar el corazón de la persona y la persona se siente ¿cómo? ¿Sanada? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Y entonces esa persona, cuando se sienta realmente en los brazos de Jesucristo, lo demás el Señor lo va a realizar. Por eso dice Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, entiéndale, y todo lo demás va a venir así, mire, uno tras otro, tras otro, tras otro, añadido ¿a qué? ¿A la paz? ¿Al dinero? ¿A la comodidad? No. ¿Cuál es el verdadero evangelio? ¿Cuál es el verdadero mensaje? ¿A qué vino Jesucristo? Dice Evangelio de Lucas, capítulo número 19, versículo número 10. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El evangelio, hermanos, el verdadero, debe transmitir salvación en Jesús. Ese es el objetivo de Cristo. A eso vino Jesús. Y todo lo demás va a estar añadido. Pero el objetivo central de Jesús, la vida ministerial, la vida de la iglesia, la vida de una congregación, debe estar centrada en el evangelio de Jesús. Salvar al perdido. Esa es la esencia. Y espero en Cristo que nos hayamos entendido. Y deseo que su iglesia prospere enormemente. Y que la cantidad de gente que a veces se espera que no regresen a las iglesias, se considera, puedan regresar. Pero que regresen salvadas. En verdad. Y si aún nosotros estamos en la incredulidad, aquí le digo, Jesucristo se interesa en su salvación, no en otra cosa. Su salvación. Así de sencillo es el evangelio. Así es de que vamos a orar, vamos a suplicarle al Señor que tome el control de nuestras vidas y que nos dé salvación, en verdad nos dé salvación. Cuando Él otorgue salvación a nosotros, hermanos, vamos a disfrutar siempre su presencia. Vamos a pedirle a Cristo que nos dé salvación. Que mi hermana Eva, junto a su familia, junto a Pru, puedan obtener la salvación de Jesús. Y que todos, en verdad, disfrutemos esa salvación. Que sepamos que Cristo es real. Que mi hermana Isabel López Cuellar pueda saber que Jesús se interesa en ella. En verdad, que la quiere salvar, que la quiere cambiar, que me quiere dar a mí salvación primero, salvación. Y cuando esté a salvo, hermanos, todo lo demás va a ser añadido. Y ocupo una ilustración que hemos ocupado en la semana, en lo cual les hemos dicho, hemos visitado los hogares. Se las vamos a plantear bien sencillo. Si usted cae a un pantano y se está hundiendo día a día y está a punto de perder la vida, asfixiado por el lodo, de pronto alguien se acerca a la orilla del pantano y le hace una pregunta. La pregunta parece irrisoria, pero es real. ¿Qué quieres que haga contigo?
¿Quieres que primero te salve o quieres que primero te limpie? ¿Qué diría usted? ¿Que primero le salve o que primero le limpie? Si usted da la respuesta correcta, va a decir que primero lo salve. Y entonces va a llegar esa mano, se va a enlodar, se va a llenar de algo putrefacto, de suciedad, pero no le va a interesar esa mano penetrar en el fango, le va a tender su poderosa fuerza, lo va a extraer, la va a extraer y la va a sacar de ese lodazal. Porque el interés principal era salvarlo. Y cuando esté a salvo, ¿qué cree que va a hacer la persona? La va a limpiar. Así es Jesús. Él vino a salvar. Y cuando usted acepte esa salvación, Él lo va a limpiar. Y lo va a hacer con ternura como lo pidió David en el Salmo 51. Límpiame con hisopo, con ternura, como un Dios que me ama. Ese es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de salvación. Vamos a orar. Bendito Dios, suplicamos tu presencia en cada hogar, Señor, tu poder, tu gloria, y que puedas penetrar cualquier obstáculo, cualquier barrera, y llegues a todos los hogares que nos están en este momento observando y todos los demás que van a tomar este video, Señor, posteriormente. Haznos sentir cuál es la esencia de tu mensaje. Y haznos, Señor, valorar que a lo que has venido es a salvarnos. Haz que aceptemos esa salvación porque es gratuita. No tiene costo. Porque la salvación de cada uno costó tu muerte. Tú ya pagaste nuestra salvación. Solamente nos basta aceptarla. Gracias por amarnos tanto que viniste desde el cielo a traernos salvación. Te lo agradecemos, Cristo. En verdad te lo agradecemos. Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos que todos seamos salvados. Amén. Espero en Cristo que nos hayamos entendido. Y si no, coloque ahí sus dudas y se las responderemos en el poderoso nombre de Jesús. Que el Dios de toda gracia, que el Evangelio de salvación esté en su vida. Y nos vemos el próximo miércoles en el nombre de Cristo. Bendecida noche para todos.